Hola, bienvenido. Este es el video número 3 sobre el tema funciones trigonométricas, en el cual resolveremos un segundo ejemplo típico con las funciones seno, coseno y tangente. En especial, este ejercicio se resolverá con la función tangente. Esperando deseada utilidad, empezamos. Pues muy bien, vamos a empezar a resolver el segundo ejemplo sobre las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Bueno, en esta ocasión se nos pide encontrar, y aquí lo dice, la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear. Si conocemos que su sombra mide 271 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 28. Bueno, estos datos ya han sido trasladados, a esta figura. El ángulo de elevación aquí lo tenemos marcado, es de 28 grados, que sería este ángulo que está en rojo. Lo que mide la sombra que proyecta esta torre es de 271 metros. Nos piden encontrar entonces el valor de h, que es la altura de esta torre, y aquí lo tenemos. Si observas, se vuelve a formar un triángulo rectángulo en el cual yo puedo aplicar una de estas tres funciones trigonométricas. Como en el ejemplo anterior, vamos a descartar de estas funciones las que no nos vayan sirviendo hasta quedarnos con la que nos sirve, la que cumple con los requisitos para poderla usar y resolver el problema. Pero antes de continuar, quiero comentarte aspectos importantes de esta figura. Nota que los nombres que tienen los lados de este triángulo y el ángulo que tiene aquí en esta esquina, en este vértice, no coinciden de manera exacta con la definición formal. Por ejemplo, mira, aquí la función seno habla de un cateto opuesto y de una hipotenusa. Pero si yo voy ahora aquí a la figura, pues yo no encuentro en ningún lado de esta figura algo que diga cateto opuesto o algo que diga hipotenusa. Y lo mismo le sucede a la función coseno, a la función tangente, que si yo trato de buscar cateto adyacente, hipotenusa o cateto opuesto, cateto adyacente, en estas figuras no existen ningún objeto con alguno de estos nombres. Bueno, quiere decir entonces que yo, cuando tengo una figura con la cual me apoyo para resolver un ejemplo como el que vamos a resolver ahorita, yo tengo que adaptar los nombres que alguien ya le puso a los lados del triángulo, al ángulo, a los datos que tengo en esta figura y adaptarlos con sus correspondientes para ponerlos en estas fórmulas. Por ejemplo, mira, la función seno la estamos aplicando a un ángulo X y en la figura el ángulo de 28 grados es el que se llama X y no se llamó alfa como en la fórmula tradicional. Pero de todos modos, no importa el nombre que yo le ponga, yo le puse aquí X, pues ese ángulo X es al que le estoy asociando o le estoy aplicando la función seno. Bueno, el cateto opuesto es el que está enfrente de este ángulo. Bueno, el lado que está enfrente o el cateto que está enfrente en esta figura se llama H. Entonces, en lugar de poner cateto opuesto, a la hora de sustituir, le pongo esa H. Ahora, ¿qué más dice la fórmula para la función seno de un ángulo? Que ahora tengo que poner aquí la hipotenusa, pero aquí yo no tengo ninguna cosa llamada hipotenusa, pero yo me acuerdo que de un triángulo rectángulo como este, el lado más grande se llama hipotenusa, que en este caso en especial no le pusieron como nombre hipotenusa, le llamaron z. Bueno, no hay problema. En lugar de poner hipotenusa, pongo el nombre que aquí se le dio, que es z, y que es este lado mayor de este triángulo. Entonces aquí me queda z. Bueno, ya sustituí los datos que tengo de esta figura en esta fórmula. Pero ¿qué obtuve ahora? Pues obtuve una expresión que tiene muchos objetos que desconozco. Desconozco h, que es el cateto opuesto, que de hecho es lo que me piden calcular. Desconozco z, que en este caso es la hipotenusa. Y por lo tanto, entonces, esta fórmula, la fórmula del seno, no me sirve para resolver este problema. Veamos qué sucede ahora con la función coseno, la que tengo aquí.
pues hacemos lo mismo. Vamos a adaptar estos nombres a los nombres que tenemos aquí en la figura. Por ejemplo, resulta que el ángulo al cual le vamos a aplicar la función coseno, ese sí lo conozco. Aquí se llama x y es este ángulo, que es el ángulo x que ahorita mide 28. Entonces, en lugar de x, pongo su valor y me queda esto así. El cateto adyacente, pues resulta que en esta figura no tengo ningún objeto llamado cateto adyacente, ya quedamos, pero el cateto adyacente yo me acuerdo que es el que está pegado a este ángulo, y el lado que está pegado a este ángulo está aquí abajo y ahorita se llama T y mide 271 metros. Entonces, en lugar de poner cateto adyacente, pongo su equivalente, que es este lado, que se llama T y que de hecho mide 271. Por eso es que aquí, en lugar de cateto adyacente, aquí me quedó este 71. La fórmula dice más, la fórmula me dice que ahora necesito la hipotenusa. Pero bueno, en esta figura no hay hipotenusa, pero yo me acuerdo que el lado mayor, que es este, es la hipotenusa, que ahorita se llama Z. Pues no importa, entonces en lugar de poner o dejar aquí en la fórmula hipotenusa, pongo su equivalente, que ahorita vale Z. ¿De acuerdo? Revisemos ahora la fórmula. Parece que esta fórmula me podría servir para resolver el ejercicio, pero resulta que a la hora de resolver esta expresión, esta ecuación, lo que voy a encontrar es el valor de Z. Y el valor de Z en esta figura es la hipotenusa y eso no me piden encontrar. No me resuelve entonces mi problema. Resulta entonces que la función coseno tampoco me sirve para resolver. Bueno, veamos ahora entonces qué le sucede a la función tangente. Veamos, la función tangente también necesita datos. La función tangente se le está aplicando al ángulo X, que el ángulo X lo tengo aquí, y mide 28 grados. Entonces, en lugar de X, a la hora de sustituir, obtengo esto. Necesito ahora el cateto opuesto. El cateto opuesto no lo tengo de manera explícita, pero yo me acuerdo que es el cateto o el lado del triángulo que está enfrente de este ángulo, y en este caso se llama H. Por eso en lugar de cateto opuesto, ahora le pongo esa H. Necesito también el cateto adyacente, pero el cateto adyacente, en la figura no tengo un objeto llamado cateto adyacente, pero yo me acuerdo que de este ángulo, el cateto que está adjunto o que está pegado a él es el cateto adyacente, que en este caso se llama T y que mide 271 metros. Entonces, en lugar de dejar aquí o poner cateto adyacente, lo quitamos y ponemos su equivalente, 271. Resulta entonces ahora que de esta ecuación desconozco solo un valor, que en este caso es el valor de H, que por cierto esta H en esta figura es la altura de la torre que me piden encontrar. Esta altura es la que me piden encontrar. Quiere decir entonces que esta ecuación, como nada más tiene un objeto desconocido, o dicho de otra manera, una sola variable, yo la puedo resolver y a la hora de resolverla voy a encontrar H, que H es la altura de esta torre de refrigeración. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces me voy a quedar con la función adecuada, que es la función tangente que tengo aquí. Y ahora en la siguiente pantalla vamos a resolver en especial el problema usando esta expresión para la función tangente. Eso quedaría entonces así. Bueno, empezamos a resolver. La fórmula que me sirve para resolver el problema aquí ya la tengo. Bueno, pues entonces se trata de encontrar el valor de h. Lo que vamos a hacer entonces ahorita es tomar este numerito, el 271, y observar qué operación está haciendo aquí. Se observa que está dividiendo, entonces este número, el 271, lo voy a pasar al otro lado de la ecuación con la operación contraria a lo que esté haciendo aquí. Es decir, si aquí divide, al otro lado pasa multiplicando y entonces obtenemos esto. Voy a tomar ahora mi calculadora y con mi calculadora voy a encontrar el valor de la tangente de 28. Haciendo ese cálculo encuentro que la tangente de 28 grados es 0.5317. ¿Qué me queda por hacer ahora?
Pues lo que voy a hacer ahora es multiplicar este 271, multiplicarlo por el valor encontrado con la calculadora para la tangente de 28. Entonces, a la hora de multiplicar estos dos números, obtengo como resultado 144.09. Bueno, si ya encontré el valor de h, ¿qué representa en la figura? Pues ya habíamos quedado que representa la altura de la torre, lo cual, si te fijas aquí en el enunciado del problema, es lo que nos piden encontrar. Entonces de aquí podemos concluir que la altura de la torre de refrigeración es exactamente 144 metros, punto 09. Bueno, esperando que esto te sirva, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.